Saludos tecnoditos, les habla José Luis para Kamatronic.com y este es el segundo vídeo que vamos a dedicar al sensor de temperatura y humedad, el DHT22. En esta ocasión lo que vamos a hacer es crear una interface para comunicar nuestro DHT22 con el Arduino y esta a su vez utilizar una pantalla Nestion para visualizar los datos. Si bien la visualización de datos desde la pantalla Nestion de los valores leídos por el Arduino es relativamente fácil, históricamente hemos tenido muchísimas preguntas y consultas relacionadas con que cuando estamos visualizando datos es difícil leer datos y eventos que se producen desde la pantalla Nestion y conseguir leerlas de forma más o menos fácil con el Arduino. Este es un tema que ha sido ya tratado mucho en nuestro foro. Entonces, para crear esta interface para comunicar el Arduino con la Nestion y poder visualizar los datos del sensor de temperatura y humedad de HT22, lo que vamos a hacer es poner las bases de lo que yo he conseguido hacer para que podamos leer los datos y al mismo tiempo poder enviar algún que otro evento desde la pantalla hacia el Arduino. Tanto las librerías oficiales como las no oficiales tienen este problema. Os explicaré después en qué consiste el problema, pero si vosotros habéis intentado actualizar datos mientras que estabais leyendo, por ejemplo, la pulsación de un botón, os habéis dado cuenta que muchas veces el Arduino no es capaz de leer la pulsación de ese botón. Esto es un problema intrínseco que tienen tanto las librerías oficiales como las no oficiales, y no hay una receta mágica que nos salve de este problema. Entonces, vamos manos a la obra. Para empezar, podéis ir a nuestra página de Kamatronics, www.kamatronics.com, en la sección de foro y en la parte que es dedicada a montajes y proyectos, podéis ver que hay un tema llamado termostato programable con Nestion, que está inicializado por LinesWapo, donde hemos tratado en profundidad el problema que genera la comunicación que os he dicho entre el Arduino y la Nestion, y también podéis ver cómo hemos debatido de cómo solucionar este problema y cómo realizar mejoras para que funcione mejor. El diseño que voy a utilizar para la pantalla Nestion está sacado de aquí y no es propiedad mía, lo ha creado LinesWapo y lo ha subido en nuestro foro. Entonces yo voy a coger como base esta pantalla que ha creado él y lo que voy a hacer es hacer unas pequeñas modificaciones para explicaros cómo soluciono yo casi en su totalidad los problemas que nos genera el estar actualizando un valor y leyendo los eventos de la pantalla en tiempo real. Entonces, como digo, si entráis aquí podéis ver cómo se ha desarrollado todo este tema si tenéis curiosidad por saberlo. Dicho esto, os diré que todos los programas, tanto el código fuente del Arduino como el de la pantalla, como siempre, haré un fichero RAR y lo colgaré en nuestra página en la sección de descarga para que vosotros podáis descargar el fichero y ya no tengáis que copiar código ni nada y lo podáis probar rápidamente. Aquí tenéis el diseño casi original que nos proporcionaba LinesWapo. Yo lo único que he hecho ha sido modificar estos dos botones, el botón BT0 y el botón BT1. Bien, vamos a recapitular un poco. Esta es la pantalla de Nestion, esto estaría funcionando, estaría leyéndole datos continuamente del Arduino y lo que intentamos es actualizar el valor de temperatura, el valor de humedad y que cuando pulsemos estos botones, que originalmente él los tenía en formato CROMP, estaba aquí el botón y pinchaba y me enviaría un comando al Arduino que tendría que capturar y saber que estamos intentando bajar el set point que mostraríamos aquí. Vale, ¿cuál es la realidad? La realidad es que esto no funciona. Entonces, para subsanar este problema, a mí se me han ocurrido dos formas. La primera forma sería en este botón que pone set, aquí en pequeño, aquí pone set y aquí pone el número. Ven, el botón este que pone set, crear un dual stage button.
Entonces, en el momento que nosotros queramos setear la temperatura aquí, activaríamos este set, el Arduino detectaría que hemos entrado en modo de variación del set point y dejaría de actualizar estos datos, con lo cual lo único que haría sería atender a estos dos botones. En el momento que nosotros tuviéramos el set point a nuestro gusto, desactivaríamos el Dual Stage Button, el Arduino lo detectaría y empezaría a actualizar de nuevo tanto la temperatura como la humedad. Quizá este es el sistema más fácil de usar y solo tiene un pequeño problema, que mientras que nosotros tengamos seteado el botón de set justamente para poder variar el set point que le hemos puesto aquí, no actualizaría los valores de temperatura y humedad. Esto no sería nada peligroso porque las temperaturas y la humedad en el DHT22 son muy lentas, es decir, porque tú estés 5 o 10 segundos sin leer la temperatura no va a pasar nada, incluso más. Sobre todo si este termostato lo tienes en casa, donde la variación de temperatura va a ser muy lenta siempre. Y la segunda opción, que es la que voy a hacer yo, que considero que es un poco más complicada, es la que estáis viendo aquí. Le he puesto un Dual Stage Button para subir y un Dual Stage Button para bajar este set point que ves aquí. Obviamente vosotros lo primero que pensaréis es, pero si cada vez que pinchas el Dual Stage Button se va a quedar activo. Y es verdad. Pero ese problema lo vamos a solucionar con la programación del Arduino. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que desde el Arduino nos estén enviando los datos de temperatura y de humedad. Cuando nosotros pinchemos el Dual Stage Button para subir, el Arduino detectará esta pulsación y actualizará el set point que veis aquí, tanto para subir como para bajar. ¿Por qué utilizo yo un Dual Stage Button y no un botón normal? Porque en los botones normales el Arduino muchas veces no es capaz de leerlos. Mientras que el Dual Stage Button, aunque tarde más, sí lo está leyendo. ¿Por qué? Porque tú en el momento que tú activas aquí y pones a 1, tarde 10 milisegundos, tarde 2 segundos, el Arduino va a acabar leyendo este botón. Entonces, es una forma muy fácil de, con esta chapucilla, conseguir que el código funcione muy fluidamente. Entonces, de aquí no voy a explicar nada más. Todos estos menús que veis por aquí son menús que los puso Linus Guapo en su momento, supongo que para hacer verificación, para hacer más actualizaciones de este termostato, pero que a día de hoy no tiene ninguna utilidad. Lo único que nos vamos a centrar sería en actualizar, como os he dicho, la temperatura, la humedad y que funcionen los botones de subir y bajar y que se actualice el set point que tenemos aquí. Os recuerdo que, como he dicho, que esto no tenéis que crearlo vosotros, os lo dejaré en un fichero RAR que colgaré en la página de Kamatronic y en la sección de descargas. Y ahora vamos a lo más importante entonces, que es el código del Arduino. Bien, este es un código de otra persona que nos ha escrito recientemente en el foro y que tiene el mismo problema que os acabo de comentar. Decía que no era capaz de hacer funcionar el termostato porque no era capaz de recibir en el Arduino, no era capaz de leer ninguno de los eventos que se producían en la pantalla Nestio. Entonces voy a utilizar este código, que utiliza las librerías oficiales de ITEAD, para explicaros cuál es el problema. Lo normal que tienen en este tipo de programas está aquí en el loop. Fijaros, por un lado tenemos la lectura de eventos que se producen desde la pantalla de Nestio, por el otro lado tenemos aquí una subrutina que lo que hace es enviar los datos a la pantalla para actualizarlos. La podéis ver aquí. Lee la temperatura desde el DHT22 y lo que hace es enviar los datos hacia la Nestio para que se actualicen. Cuando nosotros hacemos esto, lo que hace el Nestloop es leer los eventos, intentar leer los eventos de la pantalla Nestio. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros enviamos los datos, dentro de los comandos de lectura
y escritura desde el Arduino hacia la pantalla Nextion ya lleva de por sí varios listings, con lo cual se hace un lío y al final lo que acaba pasando es que este listing no funciona nunca. De cada 100 veces solo te lo detecta la pulsación una vez y 99 ni lo huele. Como ves, es un código bastante estándar, o sea, siempre, casi todo el mundo que utilizamos la pantalla Nextion hacemos esto. Leemos los eventos y actualizamos los valores. Conclusión, esto no funciona. Ahora os voy a explicar mi código. Es exactamente lo mismo. Pero fijaros en el loop. Yo en el loop lo que hago es calculo con milis un segundo. Como sabéis, el DHT22 es capaz de hacer 2 lecturas por segundo, pero en este caso concreto no nos interesa. No nos interesa porque la evolución de la temperatura va a ser tan lenta que un segundo arriba o abajo no importa. Entonces, yo con esto de aquí lo que estoy haciendo es creando una función que solo me haga una lectura por segundo y el resto del tiempo no lo atienda. Con lo cual el Arduino va a estar libre para hacer otras cosas. ¿Y qué son otras cosas? Pues justamente estar leyendo los eventos que se producen en la pantalla Nextion. Bien, entonces, cada vez que se produce un segundo, ¿qué es lo que hago? Leo la humedad, leo la temperatura y imprimo en la pantalla Nextion los valores. Esto lo va a hacer una vez al segundo. Es decir, va a utilizar 3, 4, 5 milisegundos en hacer esto y el resto del tiempo del segundo va a estar libre para poder estar controlando los eventos que se producen en la pantalla Nextion. El imprime serial solo nos va a imprimir esto que veis aquí en el puerto serie para verificar que lo que estamos leyendo desde la DHT es correcto. En caso de que no nos funcione la pantalla Nextion, claro, si no ya lo veríamos en la pantalla directamente. Lo podéis anular si queréis o lo podéis dejar, es intrascendente. Y aquí viene lo que os había comentado antes en la pantalla. Aquí lo que vamos a hacer es leer si está activo el Dual Stage Button de subir y leer si está activo el Dual Stage Button de bajar. Y aquí viene el quid de la cuestión. Estas dos líneas lo que está haciendo es verificar el Dual Stage Button de subir y el Dual Stage Button de bajar. Y si se ha activado, saltará a este pequeño procedimiento. El procedimiento los podéis ver aquí y es muy simple. Entonces, ¿qué hace? Si se ha pulsado la tecla, el botón de subir, le suma 1 al set point, en este caso si está en 22 pasaría a 23, actualiza el botón del set point y aquí, muy importante, resetea el botón. Aquí lo que está diciendo con esta línea es que el botón que lo habíamos activado nosotros lo resetee. Entonces, con este pequeño procedimiento, ¿qué conseguimos? Fijaros, importante. Tú activas el botón. Tú imagínate que en ese momento está actualizando las lecturas del sensor. Se ralentizaría un poco el proceso. Acabaría de leer la temperatura, acabaría de leer la humedad, actualizaría los datos en pantalla y cuando acabara eso se daría cuenta de que el botón de subir está activo. Entonces sumaría una set point y resetearía el botón. Claro, eso en el peor de los casos a lo mejor le puede llevar medio segundo, pero lo haría siempre. Mientras que en el caso de que en vez de ser un Dual Stage Button fuera un botón normal, si coincidiría estas dos cosas, se saltaría este proceso, ya que mientras que está actualizando los datos de temperatura y humedad, no le haría caso, no sería capaz de interpretar los eventos que se pusieron desde la pantalla. Con este pequeño truco lo solucionamos esto, tanto para subir y para bajar. ¿Qué pasa? Que tampoco vamos a notar esa ralentización de medio segundo, un segundo que os digo, porque como solo va a hacer una lectura por segundo,
la mayor parte del tiempo la va a interpretar al momento y la recetará al momento, instantáneamente. Vosotros no notaréis diferencia si se trata de un Dual Shape Button o si se trata de un botón normal. No la notaréis esa diferencia. Solo notaréis un pequeño lag cuando coincida en que está actualizando los valores de temperatura y humedad en la pantalla o leyéndolos desde el sensor para luego utilizarlos en pantalla. Entonces, con este pequeño truco, lo que vamos a conseguir es, primero, que seas muy fácil setear el set point en la pantalla. Y segundo, le vamos a dar una flexibilidad y no vas a notar prácticamente ningún error ni eh, ningún delay, ninguna temporización cuando pulsas las pantallas, no vas a notar absolutamente nada. Pero vamos a asegurarnos siempre de que todas las pulsaciones que se producen van a ser atendidas. Eso no pasaría si estamos utilizando un botón normal, que como os digo, lo que haría la mayor parte de las veces, en un 99,9% de las veces, sería no saber interpretar ese evento que se produjo de la pantalla Nestio. Y como siempre, como una imagen vale más que mil palabras, no os voy a intentar convencer de que esto funciona, sino que os voy a demostrar que esto funciona. Y para ello voy a cargar este programa en el Arduino y el código de la Nestion que os he proporcionado también lo voy a cargar en la pantalla. Y vamos a ver en tiempo real cómo funciona y cómo responde a las pulsaciones en la pantalla. Bueno, y aquí podéis comprobar el montaje que acabo de realizar. Por un lado tenemos el DHT22, en otro lado el Arduino, que en este caso es el Arduino 1. Esta es la placa que le da tensión a todo, o sea, lo único que es una fuente de alimentación de 5 voltios. Bueno, y aquí tenéis la pantalla Nestio con el programa que he cargado tanto del Arduino como el código de la Nestio. Bueno, como podéis observar, está diciendo que tiene 17 grados, que la humedad es el 57% y aquí tenemos seteado 21 grados en lo que sería el código del Arduino. Deciros también que antes cuando os expliqué el código se me olvidó comentar que no tengo implementado hacer nada con este setpoint. Este programa solo sirve para que vosotros podáis verificar cómo podemos hacer el funcionamiento para que podamos setear cualquier tipo de setpoint y al mismo tiempo podemos leer temperatura y humedad, pero no lo tengo implementado. Eso lo tenéis que hacer vosotros dependiendo de lo que queráis hacer, si queréis calentar, si queréis enfriar o si queréis hacer ambas cosas. Como digo, lo principal de este vídeo es mostraros cómo poder interactuar con la pantalla Nestion al mismo tiempo que actualizamos los datos. Bien, entonces vamos a probar ahora lo que os he dicho antes, a subir y bajar los valores. En este caso, fijaros, cómo en el momento que pulso, sube el dato y aquí baja. Si os fijáis, casi siempre en el momento que yo pulso se actualiza el valor automáticamente. Pero algunas veces tiene un retardo pequeñito. El retardo pequeñito es cuando está actualizando, cuando coincide que está actualizando, leyendo los valores del sensor y actualizando la pantalla. Aún así, es instantáneo. Voy a ponerle la mano al sensor para que suba. Fijaros que está actualizando el sensor. La temperatura tarda más en moverse, ya se está moviendo y mirar cómo sigue funcionando sin ningún problema las teclas. Creo que no me he fijado y alguna vez tiene algún reflejo. Voy a volver a darle para que lo veáis bien. Fijaros cómo sube el set point y cómo baja. Bien, pues este es un pequeño truco que utilizo yo
para trabajar como os he comentado yo. Espero que todos aquellos que decían que esto fallaba y no se podía hacer con estas pequeñas premisas que os acabo de dar, podáis ya conseguir hacer vuestros proyectos más fiables y más fáciles y que no tengáis problemas para seguir leyendo los botones al mismo tiempo que vosotros mismos actualizáis los datos desde el Arduino. Y nada más, si tenéis alguna duda o se me ha olvidado comentar algo, me lo dejáis en comentarios y yo os intentaré responder a todo lo que me preguntéis. Como siempre, espero ese like para que la comunidad siga creciendo y me despido hasta el siguiente vídeo. Un saludo a todos, os habló José Luis. Chao, chao.